a un panel más aquí, los grandes muros, la democracia liberal frente al auge del nacionalismo y el proteccionismo. Otro panel más de lujo con Álvaro Vargas Llosa, con Lori Sanata, con Ian Vázquez. Tenemos hasta las 3 de la tarde, hora argentina, para compartir con ellos. Lo que voy a hacer es unas breves líneas de cada uno, solamente como para presentarlos. A todos los conocen quienes nos están acompañando aquí en este primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural de Fundación Libertad, junto a la Fundación Internacional para la Libertad y Atlas Network. Luego de presentarlos, aproximadamente 15 minutos para cada uno en orden alfabético, y en la parte final nos vamos a dedicar a charlar, a conversar un poco, ver también cuáles son las inquietudes que tiene la audiencia del otro lado. Decía, tenemos a Álvaro Vargas Llosa, autor, conferencista, periodista, director del Consejo Asesor Empresarial de la Fundación Internacional para la Libertad, Senior Fellow del Independent Institute. Tenemos también a Ian Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales y director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Tenemos a Loris Sanata, escritor, profesor, historiador, italiano. Yo agrego, él lo sabe muy bien, lo he charlado incluso en entrevistas, experto en populismo, el Papa, la Argentina. Una vez le pregunté por qué le interesaba la Argentina y la respuesta suya me encantó y me sorprendió, con unos libros que todos hemos leído siempre para aprender un poco más de qué se trata esto del populismo. Es un panel de lujo y es un placer estar aquí con ustedes. Álvaro, Ian, Loris. Vamos a arrancar primero por Álvaro, luego por Ian, luego por Loris en las primeras alocuciones. 15 minutos para cada uno. Álvaro, el piso es tuyo. Fundación Libertad, no se me ocurre un asunto más importante para abordar hoy desde el punto de vista de los liberales que este liberalismo cultural, que es la gran batalla pendiente en la que hemos, o espacio en el que hemos cedido demasiado a los adversarios de la libertad a lo largo del tiempo, espacio que hemos descuidado a lo largo del tiempo y que creo que hoy es el lugar donde se va a definir el destino de nuestra causa. De manera que no se me ocurre un asunto, un tema más apropiado. Encantado de compartir este panel o esta mesa virtual con Loris y con Ian. Es un honor estar con ellos. Quiero antes disculparme con las personas que nos están viendo. Yo estoy hablando desde México ahora, donde estoy participando en un congreso, y me habría encantado poder quedarme durante toda la sesión, porque va a ser mucho más interesante lo que digan mis colegas de panel y seguramente lo que susciten las preguntas del público, pero me es imposible porque tengo compromisos aquí absolutamente ineludibles, un evento del que en parte soy responsable, así que lo siento muchísimo, me disculpo de todo corazón con ustedes. Y ahora sí entramos en materia. Bueno, quiero antes que nada decir, oigo mucho amigos liberales y también a agentes no necesariamente liberales, pero que aprecian la democracia liberal, decir que hay un gran retroceso en los valores de la democracia liberal, que de algún modo, luego de un progreso sistemático a lo largo del tiempo, se ha producido, si no, digamos, un regreso, un retorno a las épocas previas a la democracia liberal, sí una especie de hiato, de suspensión de ese progreso que podría ser el comienzo de un retroceso muy, muy peligroso. Y yo creo que quienes ven las cosas de esa manera, en el fondo tienen el virus del progresismo en el cuerpo. La visión progresista, y no hablo necesariamente del progresismo de izquierda, sino la versión o la visión progresista a lo largo de la etapa moderna, ha consistido en creer que el progreso es lineal, que el progreso es, en cierta forma, está predeterminado, que es ineludible y que la historia no es otra cosa que una marcha, un avance hacia la libertad. Y eso nunca fue cierto, no lo es cierto hoy y nunca fue cierto. Desde que aparecieron las primeras manifestaciones de libertad, lo que tenemos es una pugna constante, una marcha y contramarcha, un proceso dinámico en el que a veces avanzamos espacios, a veces retrocedemos espacios, nada de lo cual significa, desde luego, que la humanidad no ha hecho progresos extraordinarios desde el punto de vista de las instituciones, de los valores y también, por supuesto, en términos materiales. Pero en general, la lucha de la libertad ha sido una lucha no muy distinta de la que estamos viviendo ahora. De modo que esta es la primera idea que quiero sembrar entre ustedes. Quiero hacer un pequeño repaso muy breve de precisamente de lo que ha sido ese forcejeo para que entendamos que no estamos en una situación inédita ni mucho menos, y esto lo que quiere transmitir en cierta forma es paciencia y optimismo.
Si nos remitimos a la época clásica, a la famosa oración fúnebre de Pericles, siglos antes de Cristo, tenemos el principio fundamental que está expresado en esa oración, que es la igualdad ante la ley. Él no habla en esos términos, no es la fórmula que usa, pero a eso se refiere, ¿no es cierto? La igualdad de derechos, dice él, en la democracia ateniense, ¿no? Y esto, bueno, fue absolutamente revolucionario, pero habían ideas muy distintas en Atenas, ideas, digamos, tan contrarias que esa idea resultaba tremendamente impopular y lo siguió siendo a lo largo de la famosa democracia ateniense, que siempre tuvo contestación, no solo externa de enemigos de Atenas, sino también interna, a pesar de que se logró consolidar durante un periodo de tiempo, ¿no? Luego tenemos 100 años después la famosa categorización que hace Aristóteles de la monarquía, la aristocracia y la democracia, y él critica las tres formas. Ya sabemos por qué, porque la primera degenera en tiranía, la segunda en oligarquía y la tercera en demagogia, de manera que todas las formas de gobierno, estos 100 años después de Pericles, él las critica de manera que lo que hace es básicamente extraer conclusiones de lo que está observando. Él no está, digamos, en un proceso de inducción, él está en un proceso de deducción y está básicamente observando una dinámica que es la que imperaba en su tiempo, ¿no? Y entonces, por eso llega a la conclusión de que los valores republicanos, lo que llamaríamos hoy la democracia liberal, digamos, salvando todas las distancias, era un sistema superior. ¿Por qué? Porque era un sistema que combinaba lo mejor de los otros y que atemperaba, decía él, las diferencias sociales que eran las que generaban los otros tres sistemas, pero que también provocaban el surgimiento de corrientes en favor de los otros sistemas, que eran todos sistemas oligárquicos y autoritarios de una u otra forma. De modo que 100 años después continúa esta lucha, ¿no? Y luego, 100 años después, viene Polibio y habla de la famosa oclocracia, ¿no es cierto?, de la mayoría inculta, dice él, el gobierno de la turba, de la multitud, el populismo en su forma más extrema. De manera que ya vemos digamos, que en el mundo clásico la lucha entre el populismo autoritario, los nacionalismos, las distintas formas, digamos, de espíritu tribal manifestadas en instituciones políticas, están en un forcejeo con la libertad y con liberales que están criticando ese proceso y tratando de oponer valores de civilización y de lo que desde hoy, desde la perspectiva de hoy, llamaríamos democracia liberal, ¿no? Entonces luego viene la República Romana, que es una república, desde luego, no enteramente republicana. Hay muchas cosas que criticar en la República Romana, pero hay 500 años allí en los que una parte de los valores en los que nosotros creemos está allí presente y está también, una vez más, en un forcejeo tremendo con los valores tribales, los valores autoritarios, los valores iliberales o antiliberales, a tal punto que esa república empieza a degenerar y empieza a degenerar prácticamente por las mismas razones por las que degeneran las democracias de hoy. Y es porque empiezan los plebeyos, los patricios, los hombres de poder, a utilizar a los plebeyos, los hombres que no tienen poder, en sus causas populistas, esencialmente. En sus forcejeos de poder utilizan al pueblo, como lo hace hoy una amplia gama de nacionalistas, proteccionistas y populistas, al pueblo de manera colectivamente expresada, de manera abstracta, para básicamente lo que son unos impulsos, unas pulsiones de poder. Y entonces la República Romana degenera, ¿no? Luego tenemos una larga etapa en la Edad Media donde surge el capitalismo, que es una de las grandes invenciones humanas, por supuesto, pero no dentro de esquemas republicanos. El resurgimiento de los valores de la democracia liberal o los valores republicanos, como se entendían entonces, tiene que esperar hasta el Renacimiento. Países como Holanda, países como Suiza, a nivel más bien municipal, a nivel más bien cantonal, donde estos valores empiezan a cobrar mucha fuerza, ¿no? Pero aún así no estamos en un progreso lineal, no estamos en una dinámica irreversible. ¿Por qué? Bueno, porque en el siglo XVIII, en el surgimiento, digamos, de la modernidad que llega hasta hoy, ¿qué cosa tenemos? Tenemos dos revoluciones completamente antitéticas, dos revoluciones que representan dos paradigmas completamente distintos, que es la Revolución Francesa, que es la república populista,
que es la república nacionalista y que es la república autoritaria, nada de lo cual significa que no haya en la Revolución Francesa algunos valores rescatables, pero es esencialmente lo que acabo de decir, y la estadounidense, que representa la antítesis, que representa el triunfo de los valores republicanos, desde luego con algunas manchas terribles que todos conocemos, pero en términos por lo menos de valores legados a la humanidad, representa lo contrario de la otra revolución, ¿no es cierto? Entonces, toda esa etapa que va desde la época clásica hasta la época moderna no es otra cosa que un continuo forcejeo entre liberales, si quiero utilizar esta palabra, y lo contrario, ¿no? Luego, en la etapa ya moderna en Europa, la gran lucha, el surgimiento del nacionalismo se debe a que es la reacción alemana al racionalismo francés, ¿no es cierto? Hay el proceso de racionalismo francés que da grandes cosas a la humanidad, digamos, la presencia de la razón en el campo de las ideas y en el campo de la investigación científica y en todos los otros campos, pues, Dios mío, seré el último en cuestionar lo tremendamente beneficioso que fue eso para la humanidad, pero el excesivo racionalismo trajo, por supuesto, los socialismos autoritarios, los autoritarismos de distinta gama. Alemania reacciona contra eso desde un sentimentalismo nacionalista, desde un romanticismo con grandes filósofos y grandes pensadores que oponen a esto una visión más bien romántica, y la defensa del pueblo, del folk alemán, va lentamente convirtiéndose en una defensa del nacionalismo. Entonces, ahí tenemos una vez más, en épocas muy modernas, esta tensión permanente entre el nacionalismo y la democracia liberal, es decir, entre el proteccionismo y la democracia liberal, es decir, el tema de este panel, ¿no es cierto? Esta es la historia de nuestro tiempo, pero también la historia de los tiempos que nos precedieron, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos hoy? Lo que tenemos hoy, efectivamente, es que hay un proteccionismo y hay un nacionalismo que han cobrado mucha fuerza en muchas partes del mundo y que además representan una gama de variantes muy, muy distintas, ¿no? En el primer mundo, si puedo aceptar esta categoría o podemos aceptar esta categoría para efectos de la discusión, en el primer mundo lo que tenemos es básicamente que estos impulsos tribales que vienen desde el fondo de los tiempos y a los que me acabo de referir hace un momento, están recubiertos, están disimulados con la máscara del nacionalismo. En el fondo no es otra cosa que un impulso de tipo tribal. En el mundo emergente o tercer mundo, como se decía antes, del que forma buena parte de América Latina, tenemos algo de eso también, desde luego, pero tenemos otra variante, que es el proteccionismo y el autoritarismo bajo la máscara del progresismo antiimperialista y anti-elitista. El progresismo que en nombre de la justicia social, que en nombre del pueblo, lo que quiere imponer es algo en el fondo no muy distinto de lo que quieren imponer en el primer mundo los nacionalistas, ¿no? Ambos se enfrentan contra las élites. Esto es parte fundamental del discurso y del relato de todos ellos. Unos lo hacen en nombre de la nación, de la defensa de la tribu, otros lo hacen en nombre del pueblo, pero en el fondo es lo mismo, en nombre de la defensa de una tribu, real o inventada, no importa, pero hay un relato que es un relato básicamente de tipo tribal, ¿no? Entonces tenemos una enorme cantidad de variantes en cada una de estas dos categorías, es decir, en la categoría del nacionalismo de primer mundo y del progresismo antiimperialista de tercer mundo. Tenemos la versión así salvaje y violenta y bestial de un Duterte en Filipinas. Tenemos la variante antieuropea, es decir, la crítica de la Unión Europea en los países de Visegrado o en una parte de Italia, por ejemplo. Tenemos el aislacionismo y la visión autárquica o falsamente aislacionista y autárquica de un sector importante en Estados Unidos, tanto de la derecha como de la izquierda. Tenemos el separatismo catalán, por ejemplo. En América Latina, por supuesto, el caudillismo y el estatismo. Yo estoy en México, López Obrador encarna ese caudillismo nacionalista, proteccionista. Hay muchas otras variantes. A nivel regional, pues hay iniciativas integradoras que en el fondo no son otra cosa que esfuerzos por convertir a toda la región en lo mismo. Los países del ALBA, el CELAC, cuya reunión acaba de tener lugar precisamente en México, no es otra cosa que el esfuerzo de llevar estos impulsos
impulsos tribales, nacionalistas, bajo un falso progresismo y una falsa defensa de la justicia social a escala regional, de manera que tenemos muchísimas variantes. Y por si las cosas no fueran lo suficientemente complicadas, ocurre que una parte de esta, digamos, visión proteccionista tiene elementos liberales que a veces confunden al gran público, pero lo que es aún peor, confunden a los propios liberales. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, vimos en el Reino Unido, en los días de la gran batalla del Brexit, que había dos tipos de defensores del Brexit. Había defensores que lo hacían desde el punto de vista puramente proteccionista y nacionalista, ¿no es cierto? Eso está bastante claro, eso no tiene ninguna complejidad. Pero luego había un sector que era un sector que tenía un discurso liberal, por lo menos en gran parte liberal. Decía, Bruselas es un mastodonte burocrático que interfiere con la libertad de comercio de los británicos, que está imponiendo unas instituciones supranacionales que en el fondo no son otra cosa que una especie de ogro filantrópico, si puedo utilizar la famosa expresión de Octavio Paz, y no les faltaba razón. Desde luego que tenían mucha razón. Pero al final lo que uno descubría era que era mucho más poderoso el instinto nacionalista y el instinto tribal que el liberal. Y que aunque en parte su argumento podía ser liberal, lo que al final prevalecía era una visión bastante más nacionalista y bastante más proteccionista que liberal. Pero desde el punto de vista de la batalla nuestra en el mundo, esto supone una tremenda complejidad, porque si un sector de nuestra tribu, para usar esa expresión con algo de ironía, se compra el discurso nacionalista con argumentos liberales, nos hace la tarea infinitamente más difícil, ¿no es cierto?, a la hora de defenderla. Yo creo, por ejemplo, que en Europa lo que había que hacer era dar la gran batalla para que las 4 libertades y sobre todo la integración a través de la eliminación de barreras llegara aún más lejos de lo que ha llegado, mucho más lejos de lo que ha llegado, y no retroceder con argumentos de tipo nacionalista que nos retrotraerían a una etapa de Europa que era una etapa esencialmente marcada por el nacionalismo y que provocó guerras mundiales, ¿no es cierto? Esto era para añadir, digamos, complejidad a las cosas. Pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un discurso que es proteccionista, por ejemplo, en Trump, hay un discurso nacionalista que tiene, por cierto, una vieja data, que tiene muchos antecedentes. Ya desde el siglo XIX había un nativismo estadounidense muy importante. En un libro que yo escribí sobre la inmigración y que se llama Immigration, Civilization and America, trato de trazar toda la historia, digamos, nativista de Estados Unidos, que es muy, muy, muy amplia. Y luego pasamos por una serie de etapas en las que el nativismo fue muy importante, ¿no? Y la frase, la expresión de Trump, America First, es una frase que surge precisamente después de la Primera Guerra Mundial, entre ambas guerras mundiales, por una corriente muy importante que era una corriente de tipo nacionalista que también tenía en parte un discurso económico liberal, ¿no? Entonces, bueno, pasa lo mismo con Trump en nuestro tiempo. Trump tiene un discurso nacionalista, un discurso muy tribal, pero al mismo tiempo tiene un discurso contra los impuestos altos, a favor de la desregulación, y de hecho en su gobierno desreguló algunos sectores de una manera bastante dinámica. Entonces, ¿cómo aborda un liberal esta complejidad? Dice, mire, esto es liberal, esto no es liberal. Esto, bueno, quizá para nosotros liberales sea más fácil de comprender, pero si queremos convencer al gran público, y sobre todo en un contexto tan polarizado, es muy difícil hacer frente a todo esto, ¿no? Así que, bueno, con esto lo único que quiero decir no es que hay que bajar los brazos, lo que quiero decir es que estamos enfrentando un mundo en el que hay nacionalismos de cierto pelaje, de distintos pelajes, proteccionismos de distintos pelajes, pero para añadir complejidad, como digo, también un tipo de discurso, digamos, o de relato tribal que se ha apropiado por lo menos parcialmente, del discurso liberal y que hace infinitamente más difícil separar la paja del trigo para quienes no tienen una formación de tipo liberal. Me he extendido un poco en el tiempo, así que simplemente quiero, a modo de conclusión, bueno, quería decir también una palabra adicional. Creo que hoy en Estados Unidos sería totalmente injusto identificar solamente o como el mayor peligro, digamos, contra las libertades y contra la democracia liberal ese tipo de nacionalismo y nativismo al que me refería. Hay otra que es tan importante o más y que tiene que ver, que es con esta especie de deriva
que en cierta forma tiene su origen en el multiculturalismo, pero que hoy ya, digamos, ha degenerado hasta extremos que a veces no hacen fácil reconocer el origen de esto en los años 60, y que tiene que ver con lo que se llama the cancel culture, la cultura de la cancelación, la política identitaria, identity politics, en fin, hay distintas formas de decirlo. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo: el mundo de la academia, el mundo de los medios de comunicación, el mundo de los intelectuales, hoy día el mundo del arte, el mundo del cine, Hollywood. Es un mundo donde estos valores tribales, proteccionistas, iliberales y antiliberales han cobrado una enorme fuerza y representan hoy día una tremenda amenaza para la democracia liberal, así como la representa el discurso nacionalista de las extremas derechas, ¿no es cierto? Así que, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Paciencia, porque por eso empecé por donde empecé. La historia de la humanidad no es la historia del progreso inequívoco, irreversible, lineal, sistemático de la libertad. Eso no es verdad. Es verdad que el resultado a veces daría esa impresión, porque el surgimiento, digamos, desde la revolución industrial de un capitalismo moderno y globalizado, pues lógicamente ha transformado el mundo de una forma tan extraordinaria que a veces uno cree que el progreso efectivamente ocurrió así, pero no ocurrió nunca así. Toda la etapa, digamos, de la evolución de la humanidad que viene de los clásicos hasta hoy está marcada por marchas y contramarchas, avances y retrocesos y una pugna permanente entre estas distintas visiones. Y hoy no estamos en un escenario distinto, estamos en un escenario parecido, y esta es una forma, espero, de transmitirles a ustedes, primero, compromiso. Tenemos que seguir dando la batalla de las ideas, la batalla del relato liberal, que es una batalla cultural, no es una batalla económica, no es una batalla política, es una batalla cultural. Por eso celebro tanto el título de todo este programa. Y al mismo tiempo, paciencia. Paciencia, porque lo único que esto significa es que nuestra generación no ganará esta batalla. Nuestra generación hará avances, si tenemos algún éxito, la siguiente generación tendrá la misma misión por delante, y al final de lo que se trata es de cada generación de la misma batalla y en cierta forma vuelva a empezar esta batalla que no se terminará nunca, que tiene desde hace mucho tiempo, digamos, una vigencia permanente y que seguirá teniéndolo en el futuro en la medida en que cada generación de liberales, en este caso la nuestra, asume ese compromiso y trate de transmitir a la siguiente la extraordinaria importancia de batallar en todos los frentes contra las derechas nacionalistas, las izquierdas progresistas y toda la gama, digamos, de nacionalismos, autoritarismos, populismos y progresismos, falsos progresismos, por supuesto, que existen entre un extremo y otro. Así que nada, espero que estas ideas hayan podido servir para abrir el debate. Muchas gracias. Muchas gracias a Álvaro por estos minutos, por estos aportes. Dejaste varios puntos que seguramente retomaremos más adelante. Cuando tengas que retirarte, obviamente ya lo has avisado, lo harás correspondientemente por los compromisos que tenés allí con la Bienal en México. Vamos ahora con Ian Vázquez. Seguimos con el orden de nuestros expositores. Ian, un gusto tenerte aquí con nosotros. Tus 15 minutos por delante. Gracias, Guerre. Gracias a la Phil. Hola, Álvaro. Hola, Loris. Gusto de verles a todos. Después de un día y medio de estas conferencias, creo que puedo ser breve y llegar a una firme conclusión, que es que los seres humanos somos muy complejos. Tenemos la capacidad de cooperar y construir grandes civilizaciones, logros enormes, avances enormes en el bienestar y en tecnología, y también retroceder, caer en la barbarie y cometer todo tipo de atrocidades. Ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Podemos recordar la época dorada de Islam, que finalmente fue aplastada hace como unos 9 siglos atrás, o China hace siglos, que era la región, el país más avanzado del mundo, pero decidió cerrarse al mundo y así se volvió absolutamente atrasado. Y no podemos olvidar la última era de la globalización, que terminó con la Primera Guerra Mundial y luego los cataclismos del siglo XX que conocemos. Con decir todo esto, no quiero identificarme como un pesimista liberal. La gente me conoce como uno de los optimistas, pero creo que también soy realista y nos encontramos en un momento que nos da a nosotros los liberales bastantes retos. Si la apertura y la sociedad liberal
han producido tanto bien y eso ha sido tan claro para todos, ¿cómo es que el liberalismo esté constantemente bajo ataque como lo está ahora alrededor del mundo? Ese es uno de los grandes temas que mi colega Johan Norberg eh, trata en su fantástico libro, Open, del que yo quiero rescatar. Porque no necesariamente se trata el tema solamente de los buenos y contra los malos, sino más bien de esa tensión interna que tenemos cada uno de nosotros entre querer cooperar con los demás y y el instinto tribal al que se refería Álvaro, que todos tenemos, y lo que Mario Vargas Llosa llama el llamado de la tribu. La verdad es que la tolerancia y el pluralismo y la apertura son relativamente recientes en la historia, mientras que lo tribal ha existido por cientos de miles de años y fue así una estrategia para la supervivencia que todavía nos sigue influyendo. El reto, por supuesto, es mantenerlo bajo control y en un buen balance. No hay nada mal en poder identificar con miembros de tu mismo grupo, siempre y cuando no se desborda esa identificación. Y el nacionalismo es una de las tantas manifestaciones de este tribalismo que lo exhiben tanto la izquierda como la derecha, como acaba de mencionar Álvaro. Típicamente el nacionalismo se percibe como algo de derecha y probablemente eso es debido a que el comunismo se presentó como un credo universalista opuesto a los estados-naciones. Bueno, pero sabemos que en la práctica no ha sido así. Los países comunistas también eran bastante nacionalistas. ¿Cómo es que surgen estos sentimientos en que la identificación con el grupo empieza a predominar por encima de otros valores, que es lo que yo creo que está ocurriendo en buena parte del mundo? Y a veces eso ocurre de manera que parece sorpresiva y de repente, de un día para el otro. Eh, Eran pocos, por ejemplo, que en la última era de la globalización preveían que iba a terminar mal. Uno de ellos era Herbert Spencer, que en 1902 advirtió contra la rebarbarización del mundo, pero él fue una excepción. Debemos reflexionar por qué entre los liberales y entre la gente hay pocos ejemplos. El hecho de que el nacionalismo y la política identitaria pueden haber llegado tan lejos en países avanzados como Estados Unidos nos debe preocupar. Veremos entonces el caso de Estados Unidos, donde yo estoy viviendo. La gente que me conoce, sabe que por muchos años en Estados Unidos he estado diciendo que siento que estamos viendo una película latinoamericana. Y con eso quiero decir que si uno mira a las encuestas que se han hecho por Gallup y por Pew y otros sobre las instituciones en este país y la confianza que la gente tiene sobre las instituciones en este país, durante los últimos 20 años lo que se ve es que casi todas están en plena caída y están llegando o han llegado a los puntos más bajos. Estamos hablando del Congreso, del Ejecutivo, de la prensa, de las corporaciones, del sector privado, en fin, estamos hablando de hasta la Corte Suprema. Nosotros, independientemente en el instituto, hemos estado tomando mediciones del Estado de Derecho en Estados Unidos y hemos visto que justamente durante los últimos 20 años esa, esa institución también se ha estado debilitando fuertemente y más en el caso estadounidense que otros países desarrollados. Cuando no existe confianza en las instituciones, cuando no se puede contar
con las instituciones como mediadores en la sociedad, cuando la gente piensa que las reglas del juego no sirven, estamos en territorio latinoamericano. Es en esa dirección en que yo creo que Estados Unidos se ha estado dirigiendo en los últimos años, y es por eso que surgen estos hombres fuertes. Eso es lo que yo creo que ha ocurrido en Estados Unidos, y también ese llamado a la tribu que ha estado ocurriendo con sectores de la izquierda que cada vez más quieren identificarse con distintos grupos, ya sean raciales o de género o de lo que sea, y promover a la fuerza, de manera muy poco consistente con la democracia liberal, esa agenda que empieza a borrar el individualismo y la libertad individual. Entonces yo creo que eso es lo que ha estado ocurriendo con respecto a Trump y con la extrema izquierda en Estados Unidos, que está empezando a jalar a todo el Partido Demócrata a la izquierda, hasta más a la izquierda de lo que estaba cuando gobernaba Obama, que hoy día estaría a la derecha del Partido Demócrata, y con la política identitaria de la izquierda, que cada vez más está acertando. Yo diría que los dos extremos son causa y consecuencia, y que se retroalimentan para poder conducir a una mayor polarización, y es una polarización, por cierto, que rechaza a los principios de la democracia liberal. No ha ayudado tampoco que hemos vivido una crisis financiera global en el 2008, que demoró largo tiempo, del que se recuperó el mundo, por cierto, Estados Unidos, y la pandemia actual. Ambos han hecho que la gente pierda todavía más confianza en las instituciones y en sus propios gobiernos, y justamente respecto a la pandemia, en la confianza que podrían haber tenido en que esos gobiernos podrían ejercer sus funciones más básicas, que es de resguardar la seguridad de las personas, las vidas de las personas. Y por lo general los gobiernos no, no han realizado un buen trabajo en eso. Bueno, este fenómeno en Estados Unidos y otros países parecen que han ocurrido de manera rápida. De repente ha ocurrido todo esto, pero yo diría que esto ha sido un proceso muy gradual, y me hace acordar de la novela de Hemingway, The Sun Also Rises, en que a uno de los personajes se le pregunta: ¿cómo es que caíste en la bancarrota? Y el personaje contesta: de dos maneras, poco a poco y luego de repente. Y eso es más o menos lo que está ocurriendo, me parece, con las instituciones y la evolución de los valores, porque se trata de valores, se trata de ideología en buena parte del mundo. Ha ocurrido así en Estados Unidos, ha ocurrido así en Chile, y en cada uno de los ejemplos alrededor del mundo, creo que hay una historia específica a que contar. Lo que llama la atención es que este es un fenómeno que se está dando en buena parte del mundo, y tendríamos que preguntarnos por qué. En países tan distintos como Perú y Rusia, Hong Kong, Estados Unidos, Turquía, México, eh, yo creo que no hay probablemente un factor, o los mismos factores no explican este fenómeno en todos los países, pero, pero sí creo que pueden haber algunos factores en común, y sabemos que la crisis financiera, la pandemia, son unos de ellos, pero también lo es la globalización. Y creo que tenemos que reconocer que probablemente la globalización también ha contribuido a esto de una manera, porque las malas ideas también se globalizan, y no hay nada que hacer respecto a esa realidad, pero eso podría haber jugado un rol importante, y la única manera de luchar contra eso es con otras ideas, como lo hacemos todos los días en nuestros respectivos países. ¿Qué hacer entonces?
Bueno, creo que respecto a las políticas públicas tenemos que mantener el libre comercio. Sabemos que las políticas que se han propuesto alrededor del mundo van en contra de eso. Ciertamente Trump lo hizo. No hay que pensar que simplemente porque se ha votado ahora un demócrata en la Casa Blanca se van a revertir esas políticas. No ha sido el caso de Biden. Biden ha mantenido esas políticas proteccionistas, agresivas contra China y otros países que impuso Trump. No los ha desquitado, no ha reducido los aranceles. Tampoco ha revertido las políticas migratorias de Trump que los demócratas tanto habían criticado. Por lo tanto, no hay que pensar que simplemente porque se votó otro país estamos con otras políticas. Por lo menos en Estados Unidos eso no está ocurriendo. Tenemos un problema de fondo en que en estas democracias se están respondiendo a otros sentimientos, otras realidades políticas, y tiene algo que ver con ese llamado de la tribu. Pero tampoco hemos cerrado el mundo, tampoco nos hemos cerrado al mundo, tampoco hemos desglobalizado de una manera radical. Todavía tenemos más globalización que en la mayor parte de la historia. Es mucho menos de lo que era hace 2 años, es menos, y estaba en caída antes, pero todavía está a un nivel alto. Tenemos que mantener eso porque la realidad es que la experiencia directa es lo que nos hace pensar de maneras diferentes de los distintos grupos. Es muy simplista, pero es uno de los trucos de los nacionalistas y de los que promueven la política identitaria, reducir tu identidad a un solo grupo. Eres americano o eres blanco o eres mujer, cuando en realidad todos nosotros somos mucho más complejos que eso. Y mientras haya más pluralismo en la sociedad, que es decir, más abierto a la sociedad, la gente se identifica de multitudes de maneras. Y eso ayuda a mantener el pluralismo. Quienes quieren acabar con eso, una de las cosas que primero hacen es cerrar las fronteras, cerrar el comercio, reducir la libertad económica y otras libertades. Entonces tenemos que seguir luchando por las políticas que mantienen la apertura a la misma vez de luchar a favor de la batalla ideológica en el lado liberal, por supuesto. La batalla ideológica es tan importante como la batalla de las políticas correctas. Y con eso cierro. Muchas gracias, Ian, por tu alocución. Luego volveremos sobre varios de los puntos que tocaste y otros más. Y ahora le vamos a pasar la palabra a Loris Sanata para que desde Italia nos cuente y nos ayude también a reflexionar. Loris, bienvenido y el piso es tuyo, la audiencia también. Muchas gracias, Garrett, y muchas gracias a la Fundación por invitarme. Siempre es un placer, por supuesto. Yo tengo la suerte de hablar después de 2 ponencias que realmente enriquecieron muchísimo el debate y el conocimiento en general, así que me pone un poco en dificultad, porque además algunas de las cosas que yo pensaba decir ya están dichas a lo mejor de como yo las iba a decir, pero voy a retomar algunos puntos. Porque claro, hay cierta superposición entre lo que había pensado decir y lo que decía Álvaro, por ejemplo, respecto de la necesidad, bueno, primero con historicizar, ¿no? Y el tema del liberalismo y pensar la historia en términos, no sé, ¿cómo queremos llamarlo? Popperianos, ¿no? O sea, hay errores y se corrigen, hay avances y retrocesos, la historia tiene cierta dialéctica interna y así como el liberalismo, la historia de la libertad, llamémosla así, pasó por épocas, buenas, positivas, también pasa por épocas negativas y sin duda estamos en una de estas épocas negativas. También de Álvaro quiero rescatar mucho la idea de
bueno, la retomó Jan ahora también, de la idea de, no sé, no me gusta la palabra batalla o la palabra lucha, pero está bien, el significado es esto, o sea, el tema de la confrontación entre ideas es fundamental. Ideas, valores, por ahí pasa realmente la capacidad de la idea de libertad, de sobrevivir y de salir de esa situación en que se encuentra tan preocupante. Y por eso de la ponencia de Jan rescato, entre las muchas cosas, la preocupación. Yo no sé si soy optimista, si soy pesimista. Voy a tratar de dar algunos elementos de pesimismo, pero también algunos de optimismo en esta breve ponencia que haré. Pero la preocupación, sí, la preocupación es inevitable, así como comparto con Jan la consideración que hizo al comienzo, y yo también iba a comenzar por ahí, o sea, qué tan complicados somos los hombres, o sea, no es que uno nace liberal y uno antiliberal, claro que hay culturas políticas, hay tradiciones, pero la misma persona en épocas diferentes puede tener sus gestiones diferentes entre ellas, ¿no? Según la época en que estamos viviendo, y no me cabe la menor duda que las grandes crisis financieras y los efectos que tuvieron, tanto en términos prácticos como en términos de confianza en el mundo en que estamos viviendo, como la pandemia, el miedo y por lo tanto la búsqueda de protección, de pertenencia, bueno, son elementos que sin duda juzgan en favor de lo que Jan llamaba el instinto tribal, que todos en cierta medida lo tenemos, en épocas más y en otras épocas menos. Así que bueno, de ahí arrancaría. Yo cuando vi el título del panel, en un primer momento pensé, bueno, título clásico, ¿no? La democracia liberal frente al nacionalismo y proteccionismo. Después lo pensé un momento y pensé, bueno, esto podría ser una ponencia en la época de entreguerras, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y yo soy historiador, o sea que lo primero que pienso es inevitablemente, ¿no? El largo plazo. Bueno, también Álvaro, ¿no? Correctamente utilizó el largo plazo. Yo no lo voy a utilizar tan largo, pero es que efectivamente nosotros estamos viviendo una época que recuerda la época de entreguerras. Y hay rasgos en común con la época de entreguerras. Después, claro, la historia no se repite y nunca nada es igual a como había sido, pero sí, los rasgos, ahora voy a ver algunos, es que la historia tiene ciclos. La historia tiene ciclos. Claro, siempre es una simplificación buscar ciclos en la historia, pero si lo miramos desde el punto de vista, desde la perspectiva de los ciclos del liberalismo, de la historia de la libertad, bueno, me parece evidente que como hubo una edad liberal entre el 8 y el 900, después en la época de entreguerras fue una época antiliberal. Así como hubo una expansión extraordinaria de la libertad y de la democracia liberal en la segunda posguerra, bueno, sin duda hubo un retroceso en la última parte, o por lo menos en los años 60 y 70, con la descolonización, el nacimiento de muchísimos regímenes autoritarios o totalitarios en el tercer mundo, etcétera, etcétera. Así como hubo una expansión de la libertad con el final de la Guerra Fría, el Washington Consensus y todo lo que queremos llamar para esa época, bueno, hoy estamos viviendo una resaca. Y ojo, porque es cierto, una vez más, Jan también se lo preguntaba, todos esos fenómenos que vemos alrededor del mundo, ¿no? De iliberalismo, antiliberalismo, tal vez sean diferentes entre ellos, pero también puede ser que tengan algo en común. Bueno, así es. En el pasado también, ¿no? Los fenómenos de reacción antiliberal en las épocas que acabo de decir, en los ciclos que acabo de decir que fueron antiliberales, claro que las causas fueron diferentes, pero muy parecidas en todos los ciclos. Y hoy estamos asistiendo a algo parecido, una reacción a la gran fase de apertura, liberalización, globalización que se dio al final de la Guerra Fría, con todas también las ilusiones, algunas desmedidas y descolocadas también, pero con todas las ilusiones que hubo. Pero atención, para volver a la visión un poco dialéctica, ¿no?, de la historia que proponía Álvaro, atención porque estos ciclos se pueden ver también del otro lado, desde la perspectiva optimista. O sea, se puede decir, bueno, la edad liberal nació como reacción de libertad contra el absolutismo de la Restauración.
La fase, el ciclo de democratización después de la Segunda Guerra Mundial se puede interpretar como reacción a la caída tan bajo de la libertad en la época de entreguerras. Y así siguiendo, lo que nos hace pensar que una época como la nuestra, una época tan parecida por ciertos rasgos que ahora voy brevemente a delinear, tan parecida a la época de entreguerras, bueno, es muy probable que generará, no en todos, pero en una amplia parte de la población, un deseo de volver a la libertad. No sé cuándo, no sé cómo, no sé en qué medida, no sé con qué intensidad, pero estos ciclos no son casuales, porque los hombres somos raros, somos un poco tribales, pero también deseamos la libertad cuando la tribu se vuelve demasiado asfixiante. Así que esta historia de los ciclos la tomaría en cuenta. Si lo vemos así, lo populismo de hoy, como llamamos, Garrett tuvo la amabilidad de recordar mis estudios sobre el populismo y efectivamente los populismos de hoy ya están tan estudiados y están tan manoseados que casi uno tendría ganas de no hablar más de populismo. Pero bueno, los populismos de hoy son lo que fueron en la época de entreguerras los fascismos y los comunismos, O sea, en condiciones diferentes, mutatis mutandi, por supuesto, claro, pero no casualmente muchos historiadores comienzan a estudiar los totalitarismos de entreguerras a través de la categoría de populismo, del núcleo ideal del populismo. Ahora, yo no voy a repetir aquí lo que desde mi punto de vista, lo escribí miles de veces y me voy a repetir, desde lo que es desde mi punto de vista el populismo, pero quiero hacer una observación sobre el léxico de nuestra época. El lenguaje, será que es involuntario muchas veces, el lenguaje nos habla del espíritu de nuestra época mucho más a veces que el color de los gobiernos, la política pública o, digamos, la voluntad expresada por los políticos o los líderes políticos, digamos así. El relato. Bueno, el relato, si le hacen caso, en primer lugar, es un relato mayoritariamente apocalíptico. Nosotros vivimos una época de relatos apocalípticos. Bueno, siempre todos los relatos apocalípticos tienen algún fundamento real, ¿no? El climate change seguramente es una preocupación, hay muchas otras preocupaciones, la crisis, la pandemia, pero el relato apocalíptico representa nuestra realidad de forma ahistórica, o sea, la saca de la historia. Si uno escucha el relato apocalíptico tan difundido en nuestra época, parecería que nuestra época fuera la más injusta, la más violenta, la más atrasada, la más bárbara, la más insensible, la más, bueno, todo lo más del mundo. Ahora, claro que en principio esto no tiene sentido en términos históricos, y no sé, la mayoría de las personas que defienden o creen esos relatos apocalípticos, si le preguntaran elegir en qué época de la historia quisieran vivir, ¿cuál elegirían? Los invitaría a hacerlo, no sé, si en el medioevo o en el 500 o no sé. Pero además no corresponde a los datos. Quien lea los datos sobre las guerras en el mundo, la violencia en el mundo, la democracia en el mundo, etcétera, 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 verá que en realidad nuestra época no es especialmente apocalíptica, más bien diría casi lo contrario. Pero es que la historia no es ni buena ni mala, lamentablemente, bueno, no camina hacia el paraíso terrenal, aunque a muchos les guste, y nuestra época no es necesariamente peor de las otras. El tema es que los relatos apocalípticos tienen una función. O sea, crear una visión polarizada y maniquea del mundo, ¿no? O sea, si estamos frente al apocalipsis, tiene que venir la redención. Y la redención, obviamente, es un concepto de tipo religioso, finalmente. Y esta es una de las características dominantes, sin duda, de estas épocas antiliberales. No porque yo tenga nada contra la religión, estoy en contra el rechazo de la secularización. O sea, la transformación de la política en fe, en religión política. Y en todas las épocas de tipo antiliberal, nosotros asistimos a esta simbiosis, diría, entre política y religión. El nacimiento, el desarrollo y, digamos, la exacerbación de una visión religiosa de la política. Porque finalmente, si le hacen caso, todos los populismos,
del primero, tercero o quinto mundo, no sé tampoco cómo se dirá de forma correcta para decirlo de alguna manera, que sean de derecha o de izquierda, como se suele decir, categoría que yo tiendo a no utilizar cuando hablo de populismo, pero todos los populismos tienen en su fundamento una parábola que finalmente es más o menos de tipo religiosa, O sea, es la idea que en principio, en un mundo mítico de los orígenes, existía un pueblo. Este pueblo era como el hombre en el paraíso terrenal, o sea, sin pecado finalmente. Era el buen salvaje del que hablaba Carlos Rangel, o sea, o Rousseau, por supuesto, pero que Carlos Rangel dice que es el arquetipo del buen revolucionario, ¿no? O sea, el buen salvaje no tenía pecado, pero finalmente este hombre fue echado, este pueblo mítico puro de las orígenes, que tenía una identidad, que tenía una homogeneidad, que tenía una unidad, fue echado del paraíso terrenal, se corrompió. Y lo que corrompe es la historia, porque la historia es imperfección, la historia es mal también, es conflicto, es caducidad. Y la historia lo corrompió y a lo largo de la historia se desprendió de este pueblo mítico una élite que representaría frente al pueblo puro la élite corrupta, corrupta moralmente porque le dio las espaldas al pueblo mítico. ¿Cuáles son las características de esta élite? Miren, si se fijan, hoy como en los años de entreguerras o como todas las épocas antiliberales, esta élite es esencialmente sin Dios y sin patria desde la perspectiva de los populistas. O sea, no tiene creencias fijas, absolutas, no cree en una identidad eterna del pueblo, sino que está abierta al mundo, está abierta al cambio, es cosmopolita. Y la segunda gran característica de esta élite es de ser secularizada. Es de ser una élite secularizada. Cosmopolitismo y secularismo son los dos grandes enemigos de la tradición antiliberal, hoy como en el pasado. Estas son características acostumbradas. Ahora, para terminar la parábola, claro que si hay un pueblo mítico de las orígenes y si hay una élite que se desprendió en la historia, se casó con la historia, se mundanizó, se secularizó, dándole la espalda a la pureza del pueblo, entonces, claro, que el final de ese relato no puede ser sino el relato de todos los populismos. O sea, vendrá el día del juicio universal. Un líder, un rey, un monarca llamado presidente, con un aura divina, llegará para salvar el pueblo y conducirlo a la tierra prometida. Y no de forma, digamos, eufemística, sino realmente prometiendo el paraíso en tierra, ¿no? La justicia, la verdad, el bien, la prosperidad y todo lo que uno puede imaginar. Y ojo, porque el relato apocalíptico es realmente el indicio mayor de que estamos frente a una época dominada por estos rasgos antiliberales, populísticos. Si yo tuviera tiempo de analizar el léxico, tendría que analizar cómo, bueno, las palabras clave de esta época, no casualmente como de las anteriores épocas de tipo populista y antiliberal, son, bueno, el llamado a la unidad, entendida como homogeneidad, como unanimidad, como pertenencia a una tribu, el tema de la identidad, que ya además viviendo en Estados Unidos, bueno, claro, la política de las identidades está dominante, pero puede manifestarse de mil maneras, ¿no? Se va de las identidades postmodernas a las identidades más antiguas, ¿no? A la reivindicación de tribus incorruptas del pasado que vienen mitificadas, pero el tema de la identidad forma parte central del léxico de las épocas populistas y se acompaña de la jaula, yo la llamo jaula, de la pertenencia. Porque es obvio que después de época de gran apertura, época de globalización, época de liberalización, el miedo a la ruptura de vínculos tradicionales genera por reacción, esto siempre ha pasado, una demanda de pertenencia, una demanda de tribu. Y aquí estamos frente a la política de las identidades, que es una demanda de tribu, frente a un mundo percibido como siempre más anómico, como siempre más fragmentado, como es típico de la modernidad. Bueno, el pedido de la jaula
queremos ingresar a la jaula de la pertenencia. Sabemos quién pertenece de forma identitaria a la jaula y quién está afuera de la jaula. Y el chantaje del pueblo, el chantaje, yo lo llamo, de la cultura del pueblo, como si cultura fuera un concepto ahistórico y un concepto finalmente claro en sí mismo, ¿no? Como si no fuera sujeto al cambio histórico, al cambio de las épocas, a los matices, a la discusión, al pluralismo esencialmente, que es un elemento clave de todas las civilizaciones liberales. Y no casualmente, como decía, en muchos de estos populismos vuelve a aparecer el espíritu religioso entendido como pertenencia a la tribu de forma excluyente. Hasta estamos viendo en algunos casos fenómenos que parecían sepultados de la historia, o sea, el renacimiento del nacionalcatolicismo. Si uno se lee algún discurso de Orbán o se lee algún discurso de los líderes polacos, o si se va a leer simplemente Daniel Ortega, o si se va a leer Nicolás Maduro y compañía y todos los líderes populistas latinoamericanos, todos utilizan un lenguaje explícitamente religioso para legitimar su política de identidades, ¿no? Ni hablar del islamismo radical, por supuesto, porque estamos en un fenómeno que pertenece a la misma casuística, pero es mucho más radical. Y podría seguir fino al culto del pobre, ¿no? Fino al culto del pobre, que es una forma, si lo piensan bien, dentro de lo populismo de individualizar en la sociedad abierta y en el progreso de tipo liberal el mal. El mal que corrompió el hombre, que lo llevó a la perdición, que lo llevó al pecado, y de aquí, por lo tanto, la idealización, una vez más, del pueblo de las orígenes, del buen salvaje que, siendo pobre, conserva la pureza perdida y contaminada por la historia. Ojo, porque este pobrismo de vuelta que se acompaña al ecologismo, a un ecologismo de tipo holístico y de tipo radical, que nada tiene que ver con el ecologismo serio, fundado, que tiene bases científicas, bueno, es una de las fuerzas más poderosas y yo diría más regresivas de nuestra época. Bueno, el panorama no es, por lo tanto, como ven, y voy terminando, no es un panorama especialmente agradable. Hay muchas razones por ser preocupados, porque claro que dentro de esta visión que yo acabo de pasar así muy rápidamente reseña, el individuo y sus libertades terminan, como han sido durante casi toda la historia de la humanidad, por ser sujetada al bien de alguna entidad superior, que sea el cuerpo social, que sea la clase, que sea la nación, que sea cualquier tribu, de la más grande a la pequeña, pero nos debemos a nuestra tribu. Pero yo creo, repito, para terminar, que hay algunos elementos de, no digo optimismo, pero analíticos, realistas, que inducen a pensar que un nuevo ciclo de libertad tiene buenas probabilidades de tener la oportunidad en el futuro y tal vez más pronto de lo que pensamos. Cuando yo hablaba de los ciclos, decía que estos ciclos se parecen un poco todos. Hay fases de liberalización, pero después el hombre le tiene miedo a la libertad y entonces reacciona con fases de tribalismo. Pero no quiere decir que en el ciclo sucesivo se vuelva a empezar desde el punto en que se había comenzado la vez anterior. Quiero decir, si nosotros miramos a la época de entreguerras, con la cual yo hice una comparación al comienzo, bueno, algo cambió. En la época de entreguerras, los enemigos del liberalismo y de la libertad triunfaban, destruían toda la sociedad liberal, incluido, por supuesto, la libertad de comercio. Piensen lo que pasó en la época sucesiva a la crisis del 29, y incluida toda la libertad de políticas. Existía un modelo alternativo, y lamentablemente el modelo alternativo, que era el modelo totalitario, gozaba de amplia legitimidad. Hoy no. Hoy no. Bueno, hay excepciones, y lamentable, por supuesto, pero hoy se juega dentro de la cancha de la democracia. Dentro de todo, en un siglo, guste o no guste, la democracia de tipo liberal ha logrado en cierta medida obligar a todos los actores a jugar dentro de su cancha. Ahora, sé muy bien
que esa cancha puede ser inclinada, ¿no? Hay países, pensemos en Venezuela, pensemos en Nicaragua y muchos otros en el mundo donde la cancha se ha tan inclinado que no tiene ya sentido hablarlo de democracia. También es cierto que el hecho de que todos invoquen la democracia no necesariamente es un bien, porque, bueno, por lo menos cuando el enemigo de la democracia era un totalitario, estaba muy claro. Hoy que todos se dicen demócratas, es muy difícil desdibujar la frontera entre demócratas y antidemócratas. Pero al mismo tiempo, y yo lo veo especialmente en mi país, donde tenemos desafíos populistas muy radicales y donde hasta ahora tengo la impresión que con todos sus límites el juego democrático, el juego institucional, la costumbre democrática tiene una gran capacidad de obligar a los actores, hasta los más antiliberales, a jugar el juego de la democracia liberal. Y este es un antídoto o un anticuerpo especialmente relevante para resistir en épocas antiliberales como la nuestra. La segunda esperanza o razón de optimismo es la misma que estaba mencionando Jan al final de su ponencia, o sea, la globalización. Como decía antes, bueno, en los años sucesivos a la crisis del 29, si se acuerdan, no existían instituciones internacionales. Fue un sálvese quien pueda. Fue un sálvese quien pueda. Se derrumbó todo. Realmente toda la gran globalización que había conocido el mundo se vino abajo. Una contracción de los comercios, de los intercambios, de la confianza recíproca enorme. Hoy, a pesar de la gran crisis que estamos viviendo, la desglobalización existe, pero de forma muy parcial. Yo creo que ya es un proceso que no tiene posibilidad de volver atrás y que muy pocos realmente, sin pagar un precio enorme de autarquía, están disponibles para pagar. Y entonces el hecho de que la globalización haya desarrollado su fuerza de inercia es algo que no tutela de la posibilidad de volver a un mundo de nacionalismos cerrados y encontrados. Son luces, luces en el túnel, luces en la sombra, pero son luces que yo creo que de a poco irán floreciendo, porque después de tanto tribalismo, el hombre, dijimos, es complejo, el hombre va a tener ganas de libertad, especialmente después de la pandemia, no lo dudo. Muchas gracias, Loris. Otra participación también realmente muy, muy interesante. Lo voy a desmutear también a Ian. Nos queda aproximadamente media hora, un poquito menos por compartir. Ha sido un panel realmente muy profundo con Álvaro Vargas Llosa, con Ian Vázquez, con Loris Sanata. A los tres, la verdad, yo admiración mientras los escuchaba y con muchos puntitos como para ir tratando de surcir y de ir uniendo de lo que fueron diciendo. Claramente que lo tribal apareció en lo que los tres iban exponiendo, ese instinto tribal, ese funcionamiento de la tribu, esa llamada de la tribu vargallosiana. Un Loris recién que dijo que no sabía si era optimista, si era pesimista, que nos iba a marcar ahí algunos puntos, pero terminó con bastantes luces de optimismo en el esquema. El panel se llama Los grandes muros, la democracia liberal frente al auge del nacionalismo y el proteccionismo. Quiero que retomemos por un lado, si les parece, como para arrancar esta charla, están los dos con el micrófono abierto para que puedan ir departiendo también entre ustedes, porque Loris hablaba de los ciclos, y si bien explicaba como buen historiador que es una simplificación y que sirve a los fines de que podamos entender más fácilmente algunas ideas de cómo se van dando los pasos de la historia, Ian tenía para mí una frase que es importantísima para destacar con eso de que las malas ideas también se globalizan, ¿no? En ese juego de cómo se van conectando lo que pasa en cada una, si le ponemos una palabra en cada una de nuestras tribus, y las otras tribus van adoptando de alguna forma, les va llegando, ¿sí? Más tarde o más temprano, casi como si fuera el coronavirus cuando empezó a esparcirse. Tenemos también las malas ideas. Así que yo les pregunto en este juego de lucubraciones, ¿no? Con este auge del nacionalismo y del proteccionismo y en esta parte del ciclo, podríamos decir, antiliberal, como describieron ustedes, que se está dando y que estamos viviendo, ¿cuál piensan que es el rol? Juguemos un poco como si tuviéramos la bola de cristal, ¿no? Para pensar el futuro y el día después. ¿Cuál piensan que es el rol que va a terminar teniendo esta parte de la pandemia cuando miremos dentro de 5 o 10 años? Es decir, ¿es un capítulo que piensan que en algún momento se va a agotar la discusión
o va a ser algo que terminemos volviendo permanentemente en el tiempo, como se ha vuelto, por ejemplo, con las guerras, a recordarlas y a tenerlas tan presentes? Ian, Loris, quien quiera arrancar, quizá Ian. Y bueno, yo creo que nadie se va a olvidar de esta pandemia, como más o menos fue el caso de la pandemia de 1918, que fue mucho peor. Murieron 50 millones de personas alrededor del mundo, pero no se estudió mucho, no se comentó mucho en la historia, no se enseñó en las clases, era la pandemia olvidada, hasta recientemente que se empezó a escribir y investigar mucho más y por su relevancia, por supuesto. Esta vez no, y me parece simplemente porque tenemos mucho más conocimiento de enfermedades, somos mucho más avanzados a la hora de tratar con estas cosas. Después de todo lo que ha sufrido el mundo, muestra un progreso enorme en la humanidad. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar. También podemos rescatar la parte en que fracasaron los gobiernos, pero son dos aspectos de lo que está ocurriendo. Eh, Nada más demoró menos de un año producir una vacuna a esta pandemia. Y si tú miras a cómo con todas las enfermedades que se han estado dando durante miles de años, cientos de años, demora cada vez menos tiempo para resolverlos, para tener tratamientos. Con el SIDA creo que era 15 años, con el ébola era como 40 años, demoró 3000 años desde que se descubrió, creo que fue la viruela, hasta que se dio un tratamiento. Cada vez se están acortando los tiempos. Y eso es un gran logro de la humanidad que se debe precisamente a la globalización que permitió eso. Acumular los fondos, los conocimientos, a que la gente en el sector privado apueste con investigaciones, etcétera, etcétera. Es un triunfo de la globalización. Y eso contrasta mucho con los fracasos que cometieron los gobiernos en el camino. En Estados Unidos fue escandaloso. Primero no se admitió que hubo un problema, después no se permitió que se testearan, después se encubrió la información y por largo tiempo se dificultó a las empresas tratar de testear esto. Se centralizó los tests en el gobierno y finalmente se empezó a permitir, mientras que otros países, por ejemplo Corea y Alemania, estaban mucho más avanzados en ese sentido. Bueno, eso creo que también nos abre las puertas en Estados Unidos para poder decir que no debemos centralizar tantas decisiones, sobre todo en momentos de emergencia, que debemos desregular. Se empezó a desregular la atención médica en buenas partes de Estados Unidos, simplemente por la emergencia. Se hizo evidente que el sector de salud dependía altamente de los inmigrantes. También el sector farmacéutico, que está lleno de genios de todas partes del mundo, que además inventaron estas soluciones y estaban ahí para atender. Así que podemos rescatar todo eso. Creo que, por lo tanto, la pandemia no se va a olvidar. Lo que sí me gustaría querer ver, pero no estoy seguro que va a ocurrir, es que recuperemos las libertades que teníamos en enero del 2020, porque ciertamente después se cayeron estas libertades por la pandemia y por la respuesta a la pandemia. Se cerraron fronteras, se cerraron al comercio y a la inmigración, se limitaron un montón de libertades de movimiento. Algunos se podrían justificar bajo ciertas situaciones, otras no, se cerraron economías totalmente. Después se va a ver una evaluación de qué fue lo correcto y qué no, pero lo que sí se puede decir es que cayó enormemente la libertad de la gente y que ha estado recuperándose. Yo creo que después de que nos recuperemos completamente de la pandemia, no vamos a estar
al mismo nivel de libertad de lo que en lo que nos encontrábamos en enero del 2020. Y entre otras razones es porque cuando ocurre una emergencia en que la vida de la gente está en juego y en que los gobiernos no están respondiendo bien y la gente pierde confianza, la gente entrega cada vez más poder a los políticos que dicen tenemos que hacer esto. Y eso ha ocurrido. Y se ha elegido, por lo menos en Estados Unidos, a un gobierno que ahora está gastando sin control, está proponiendo proyectos gubernamentales que van más allá de lo que se ha hecho antes típicamente en la historia de Estados Unidos. Y eso lo estaba empezando a hacer Trump antes. Por lo tanto, no puedo decir que la libertad económica ni la personal va a subir desde hoy en día. En el futuro parece que va a seguir cayendo, en realidad. No a sus niveles más bajos de la historia, pero sí van a estar cayendo y quizás lleguen a sus niveles más bajos de la historia de Estados Unidos. Pero en ese sentido no soy optimista. El mundo sigue siendo más libre de lo que era hace varias décadas, pero en muchos países, no todos, no estamos en una buena situación. Gracias, Ian, por ese aporte. Loris, te paso la pelota y hago un giro, ¿no? Porque con esto que habíamos marcado antes de Ian, de cómo se exportan las malas ideas, de cómo se globalizan las malas ideas, él también había hablado de la latinoamericanización de los Estados Unidos. Vos has estudiado muchísimo Latinoamérica, también en particular Argentina. Ian también conoce muchísimo de la región, la he estudiado también en profundidad. Me voy a tomar una leve atribución que es además muy argentina, me comprenden las generales de la ley. Yo me pregunto si no es una exportación de ideas argentinas, ¿no? De la política y de la economía. Ustedes ahí verán que es recontra argentino plantearlo así, pero el punto es, Loris, eso que se ve a veces desde los Estados Unidos y que marca Ian de la latinoamericanización de la política allá, ¿vos sentís que hay una latinoamericanización o una argentinización, si nos ponemos un poquito ahí autorreferenciales, también en Europa con la política? Es decir, ¿hay elementos malos que de repente han trascendido las fronteras de lo que podríamos llamar Latinoamérica? Es que todos los grandes del mundo se reunieron un día y entre ellos dijeron, ¿cuál es el modelo más exitoso en el mundo? Y bueno, coincidieron que eran Argentina y entonces trataron de trasplantar el modelo a los demás países, ¿no? A Estados Unidos, por supuesto, y a Europa también. Sí, ahora en broma, por supuesto, pero hay una latinoamericanización, pero como historiador no la llamaría así. Ahora, diferente el tema de Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos este es un fenómeno en cierta medida novedoso, efectivamente. En Europa el tema es un poco diferente, porque en realidad a través de la que podemos llamar latinoamericanización es que están volviendo a Europa antiguos clivajes que Europa tenía desde antes y que a lo mejor fue Latinoamérica que en su momento abrevó de la historia europea, ¿no? Por participar ella misma de la historia europea durante siglos. ¿Qué quiero decir? Bueno, si lo miramos en una perspectiva, yo diría casi que la excepción en Europa ha sido el amplio consenso que se manifestó durante la Guerra Fría. Pero durante la Guerra Fría se creó una situación por la cual, por un lado, por la hegemonía de la gran potencia liberal, Estados Unidos, cuando eran liberales, cuando eran, digamos, más liberales. Y por el otro, de la presión, ¿no?, externa de Unión Soviética, extraordinariamente poderosa, que se había posesionado con la mitad de Europa, países que habían formado parte del centro de la Europa, de la historia europea durante siglos. Bueno, en esa situación de debilidad europea se creó un consenso que pasó por encima, o logró en cierta medida, en buena medida, de pasar por encima de antiguos clivajes. Europa protestante, Europa católica, Europa del norte, Europa mediterránea, Europa liberal y Europa corporativa.
Bueno, la Guerra Fría permitió en cierta medida crear un consenso liberal. Podemos llamarlo un liberalismo light, si hablamos en términos de políticas económicas, los modelos económicos europeos tuvieron una gran presencia del Estado muy significativa, o sea, no es liberalismo de tipo anglosajón ni para menos, pero si uno piensa lo que era Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente durante la Guerra Fría se creó por esa condición especial un consenso liberal. Bueno, terminada la Guerra Fría, todo esto, probablemente los elementos principales que permitían este consenso liberal, no digo que han desaparecido, Europa sigue siendo un continente liberal, con un consenso liberal, y hasta aquellos que desafían el liberalismo no se animan a enfrentarlo de frente, o por lo menos son minorías, pero claro que han vuelto los clivajes, si miramos el clivaje entre la defensa del liberalismo político, filosófico y económico también, y el sueño, en cambio, de combatirlo, las fantasías anticapitalistas, antiliberales, neosoberanistas, neonacionalistas, nacional católica o nacional protestante que han vuelto, bueno, pertenecen al mundo europeo de antes de la Guerra Fría y pertenecen a nuestra historia. Y es un poco el clivaje latinoamericano, porque de eso estamos hablando cuando hablamos de latinoamericanización. O sea, en Latinoamérica un consenso liberal nunca se encontró y no existen las condiciones para que se encuentre. Cuando miramos al CELAC y vemos por un lado los populistas y por el otro cada vez menos los gobiernos liberales, estamos hablando de esto, la imposibilidad de un consenso liberal en Latinoamérica porque hay referencias de modelos ideales, pero modelos muchas veces también políticos e institucionales alternativos entre ellos. Así que Europa se latinoamericanizó en la medida en que Latinoamérica es Europa. O sea, pertenece a la historia de la gran Europa, digamos. No en sentido colonial, no me tomen... No, se entiende perfecto lo que querés decir, Lori, se nos quedan ahora 14 minutos, pero está bueno para pensarlo, ¿no? Eso de, en realidad, Europa se europeizó con lo que era Europa antes de ser la Europa a la que estamos acostumbrados, si le ponemos también otro giro. Álvaro nos prestó una idea antes de irse cuando participó, porque puso el ejemplo del Brexit, que sin duda alguna todos tenemos muy de cerca, con una discusión sobre los motivos que llevaron a que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea. Yo recuerdo, lo entrevistamos aquí públicamente en un evento de Fundación Libertad a Matt Ridley, que había defendido fuertemente la salida del Reino Unido de la Unión, y yo le pregunté en ese momento si a él no le preocupaba que en realidad en vez de tener un Reino Unido que se acercara más hacia las ideas liberales, fuera toda una excusa para que los nacionalismos crecieran, para que el racismo creciera, para que la discriminación creciera, para que en definitiva todos esos grupúsculos que ya estaban dando vueltas en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda del Norte y en Gales, terminaran empujando con la excusa de en realidad vamos a ser libres y a separarnos de los demás para empujar otro tipo de ideas. Esa mala idea, ¿sí? También se puede exportar. Ian, Loris, ¿cómo lo ven eso? Bueno, Loris es el europeo en este grupo y quizás tú ya lo tildaste de mala idea, pero te paso la pelota a Loris. Yo agarro la pelota, pero no estoy seguro. Yo, medio en broma, medio en serio, porque lo que estoy diciendo tiene fundamento. Cuando me hablan del Brexit, claro, yo lo lamenté dentro de todo, con todos los límites y las deficiencias que tiene Europa, pero yo creo que ha sido, si lo miramos en una perspectiva histórica, un logro extraordinario. Claro que a veces uno se enoja porque efectivamente la burocratización, el sentido a veces de irrealidad que uno percibe en la burocracia europea es muy fuerte. Podríamos hacer miles de crónicas, pero yo soy favorable al proyecto y creo que va a vivir otra primavera. Le costó mucho la ampliación de los países del este, que eran países que no venían de una tradición liberal y que además ansiaban volver al nacionalismo porque habían sido sometidos a la Unión Soviética durante medio siglo, así que miles de complicaciones, así que lo lamenté. Pero mi reacción fue, bueno, pero ¿cuándo los ingleses fueron europeos? O sea, no,
es diferente si un día se plantea la salida de Europa de Alemania o de Francia. Entonces sí, estamos hablando de un castillo que se viene abajo. La presencia de Inglaterra, bueno, no casualmente ustedes recordarán que De Gaulle mantuvo Inglaterra en la puerta a esperar de ingresar porque acusaba a Inglaterra de ingresar a Europa para ser el caballo de Troya de Estados Unidos, o sea que ingresaba en realidad en Europa para destruirla. Ahora, no digo que Inglaterra haya participado en la Unión Europea para destruirla, no creo, esto no creo que sería correcto. Pero los ingleses tuvieron una visión del mundo donde Europa no era una prioridad, no había sido una prioridad. Así que yo cuando pienso en el Brexit no lo pongo en el mismo nivel de todos los otros nacionalismos o populismos. O sea, tiene que ver con una historia diferente, realmente diferente de la demás. Me preocupa mucho más, pero por suerte tengo la esperanza o la ilusión, quién sabe, de que sean bajo control. Me preocupan mucho más los soberanismos de los países que fueron fundadores de Europa, eso sí. Y ahí hay alguna confusión, porque cuando yo veo movimientos que tienen en su pedigrí, o sea, en su historia, Sí. una admiración por lo modelo totalitario, que sea el fascismo, que sea el nazismo, que sea Pétain en Francia, etcétera, etcétera, que a veces lo dicen, a veces lo admiten, que bajan a la plaza gritando libertad, libertad. Yo creo que se está creando una confusión que es un poco, lo venía mencionando Álvaro, o sea, el liberalismo está en una fase donde, bueno, cuando todos son liberales, se vuelve un poco complicado entender realmente qué es el liberalismo. Y hay algunos liberales que yo los llamo los liberales de Predapio. Predapio es el pueblito cerca de donde nací yo, donde nació Mussolini. Los liberales de Predapio, en fin. Los liberales de Predapio, la vamos a tener que tomar esa, Loris. Nos quedan los últimos 9 minutos. Ian, te quiero devolver la palabra. Lo venís analizando, ha sido muy vocal incluso desde antes de las elecciones en los Estados Unidos, todo el tema de Biden, Trump. Ya llegamos gran parte del 2021 con medidas en los Estados Unidos que me gustaría que nos dejaras algunas pinceladas más de cómo lo vas viendo. Ahora cambia, por ejemplo, el tema del ingreso-egreso de la Unión Europea para con Estados Unidos, el tema de cómo se van a tomar o no se van a tomar las vacunas. ¿Te parece que esto es algo que sea que refleje la política exterior que va a tener Estados Unidos con el resto con respecto a los muros? Porque digo, por ejemplo, para los latinoamericanos se les va a empezar a complicar ingresar a los Estados Unidos supuestamente, pero por la cuestión de las vacunas y los países que ideológicamente compraron vacunas rusas, vacunas chinas, las vacunas que no aprueba prácticamente ningún país del mundo. ¿Esto cómo lo vas viendo, Ian? Claro, hay cierta diplomacia de la vacuna que se está dando alrededor del mundo y se está usando como una competencia entre diferentes modelos de gobierno, ¿no? Que se está representando ahí China, Rusia, y el oeste, en realidad, Estados Unidos. Yo creo que no hay ninguna duda de que las vacunas que se hicieron en Estados Unidos y en Europa son las mejores. La China no se ve muy bien, y me parece que ese es uno de los de las grandes lecciones de todo esto. Después de todo, lo que se va a acordar la gente es que eh, eh, van a ser los países libres que rescatan a la humanidad. Y en realidad eso es lo que está ocurriendo, y no les demoró mucho para empezar a hacer eso. Claro que hay siempre disputas diplomáticas y lo que fuera, pero al fin del día lo que ocurre siempre es que los países libres son un beneficio enorme para el resto de la humanidad, porque es en la libertad donde se inventan las medicinas, las tecnologías, los teléfonos celulares, el capital, las nuevas comidas, las nuevas maneras de crear abundancia que beneficia a toda la humanidad. Y es por eso, no solamente que todos los indicadores de bienestar humano alrededor del mundo han estado incrementando, y especialmente en el mundo en desarrollo de manera dramática en las últimas décadas, sino también que está ocurriendo en los países que siguen siendo bastante atrasados o cerrados y que no se han abierto, que no
han incrementado enormemente o notablemente sus libertades. Incluso ahí se ven mejoras notables en bienestar humano, que es otra manera de decir que la libertad, como lo observó Hayek hace más de 50 años, la libertad no solamente beneficia a los libres, sino a los menos o no libres también. Eso es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Los libres están literalmente levantando a toda la humanidad. Y es otra de las razones por las cuales yo me preocupo por esa tendencia en Estados Unidos de perder la libertad poco a poco. Tenemos un índice de libertad humana en el instituto y Estados Unidos rankea en el número 15. Eso es bastante bajo como para lo que tradicionalmente se considera Estados Unidos. Y no me temo que va a estar yendo para arriba, sino siguiendo irse para abajo. Quiere decir que eso es mala noticia para Estados Unidos, pero también para toda la humanidad. Y de eso es lo que me estoy preocupando. Y ahí estamos hablando no solamente de libertades económicas, en que no típicamente este gobierno no cree en libertades económicas. Y por cierto, esas libertades económicas empezaron a bajar bajo Trump. ¿Ah? Él no creía en el libre comercio, él no creía en varias libertades, y Biden está siguiendo esa tendencia de manera más acelerada, pero aplica también a libertades personales. Entre ellas, y voy a mencionarlo nada más, es que yo creo que hay una amenaza seria a la libertad de expresión en Estados Unidos. No a la primera enmienda, que sigue fuerte, sino en la cultura de la libertad de expresión, justamente por lo que observó Álvaro con esa cultura de la cancelación y el hecho de que la mayoría de los americanos, según una encuesta que hizo una colega mía, Sí. que se dio no se sienten cómodos en expresar su opinión y que hay cada vez más hasta razones legales por la cual tú no puedes decir algo sin que tengas que rendir cuentas en el trabajo o a nivel profesional o lo que sea. Terminas callándote y terminas no sabiendo qué piensan los demás. Se pierde ese intercambio que necesita una sociedad libre y es lo que Jonathan Reich en su nuevo libro llama una crisis epistémica. La gente ya ni sabe en qué pensar o qué está pensando el otro, ni siquiera los términos, porque se están usando de manera diferente y la gente no tiene miedo de expresarse porque la reacción de un sector que ocupa tantos lugares corporativos, prensa, lugares culturales, academias, es tan negativa y ideologizada. Por lo tanto, ese para mí es quizás la amenaza más grande a la libertad que se está dando en Estados Unidos y viene desde la izquierda. Quedan 13 minutos, les voy a pedir una última reflexión de un minuto a cada uno. La regla que yo siempre pongo, que es la justa, es que puedan reflexionar sobre lo que quieran. Con Loris voy a hacer una excepción porque no puedo no pedirle que diga algo sobre el Papa Francisco, que hoy no lo hemos mencionado a Bergoglio antes de que cerremos, pero digo, en el minuto, aunque sea que aparezca el concepto, es así, es la excepción que hago un poco injusta, pero porque sería un desperdicio que no nos dejaras algo último sobre eso, Loris, y luego un minuto más para Ian y cerramos. Bueno, en un minuto de Papa Francisco no sabría qué decir. Hoy leía un libro es una entrevista que le hizo un periodista francés hace años. No había leído nunca este libro y hay una respuesta suya donde es exactamente, literalmente esta. La economía de libre mercado liberal es una locura. Bueno, acabo de escuchar Jan y comparto su idea, la idea de que el mundo libre rescata hasta los no libres. Bueno, y el Vaticano no ayuda, y un minuto es suficiente. Un minuto es suficiente, muchas gracias, Loris. Un último minuto, Ian, una última reflexión antes de que cerremos este panel. Mira, quizás lo que resaltaría es que no es suficiente que haya gran progreso, no es suficiente que el liberalismo puede mostrar grandes logros que no comparan con cualquier otro sistema para promover la civilización o el progreso humano. Hay que estar en la batalla ideológica, en la batalla cultural, para mostrar que el relato es ese y no lo que dicen los que son enemigos del liberalismo, que
todo está empeorando. Hay mucha gente educada en los países ricos que piensan que el mundo está cada vez más peor, más pobres, menos calidad medioambiental, todo está deteriorando cuando los hechos son al revés. Entonces, tenemos que proveer los datos, pero también tenemos que estar en la batalla ideológica y decir por qué hay una superioridad moral y ética detrás de este sistema. Ian, Loris, lo tuvimos antes también Álvaro Vargas Llosa, tuvimos a Loris Sanata, tuvimos a Ian Vázquez, agradecerles a ustedes, yo sé que me voy siempre cada vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, con muchas más reflexiones como para llevarme, seguramente que la gente que está del otro lado viéndonos también, así que agradecido porque nos hayan acompañado en el Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Hasta la próxima.